Bueno, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esto que se llama Radio Constitución. El día de hoy hablaremos de lo que es el capítulo número 7 del libro Historia de Colombia y sus oligarquías, del autor Antonio Caballero. Este capítulo se llama Guerras y Constituciones o viceversa. Este capítulo comienza hablándonos de que posterior a su destierro, Francisco de Paula Santander asume el poder tras la muerte del Libertador y por un tiempo logra mantener, podríamos que decir, la unión y la paz del país bajo un gobierno republicano, legalista y civilista. Sin embargo, se habla de que fue una unidad y una paz fachada, pues crecían ideas que desencadenarían en desacuerdos, en opiniones y posteriormente en varias guerras, de las que hablaremos más adelante. Tuvo un gobierno liberal y se destaca que diseñó el escudo de lo que fue la nueva república. También el lema que lo guiaba en el poder era libertad y orden, un lema controversial, para algunos no tenía nada que ver y para otros era de agrado. Con el paso del tiempo, en 1837, José Ignacio Márquez sube a la presidencia y Santander asume su derrota y le entrega el poder, podríamos decir que pacíficamente. Esto es algo que llama bastante la atención, puesto que aquí hay un chismecito y es que ambos, tanto José Ignacio y Santander, habrían tenido un encontronazo en torno a una mujer que se llamaba Nicolás Ibáñez, quien, pues también es un dato curioso, es la madre del fundador del Partido Conservador, José Escudillo Caro, del que hablaremos más adelante. Y bueno, esta presidencia de José Ignacio Márquez no tuvo mucha relevancia, era un liberal pero no totalitario, y esto se puede ver en que él no desprestigiaba del todo a la iglesia, entonces no se dejaba totalmente de lado la influencia de la iglesia, y esto para evitar enfrentamientos. Sin embargo, bueno, evitar la guerra era algo imposible y comenzó un periodo de lo que fueron varias guerras continuas, que trataremos de detallar algunas más relevantes que otras. Pues llegó lo que se denominó la Guerra de los Supremos, y esta podemos decir que es la primera guerra civil, por supuesto sin contar las de la independencia, la patria oa, la guerra de Colombia contra Perú. Esta fue una guerra entre independientes y no granadinos realistas. Y esto se llamó la Guerra de los Supremos porque básicamente cada uno de los caudillos se consideraba el director supremo, sí, el máximo jefe y el que tenía la razón total. Muchos eran hombres ricos, por supuesto, militares convertidos en terratenientes y hacendados. Y esta guerra se inició básicamente por el cierre de algunos conventos, pues eran personas bastante creyentes. Y es por esto que José María Obando toma el poder de lo que fue esta guerra, basándose y autodenominándose a sí mismo el supremo director de la guerra, general y jefe del ejército restaurador y protector de la religión del crucificado. Pues, como ya mencioné, se dio el cierre, se iban a cerrar algunos conventos y él, por supuesto, junto con el apoyo de muchos lugares, en Santa Marta, en Pamplona, en Tunja, pues no estaban de acuerdo con esto y entraron en conflicto con el gobierno. Y por su lado, el gobierno tenía el apoyo de los generales bolivarianos y pues estos decidieron apoyar a Márquez y este enfrentamiento duró 3 años y finalmente el gobierno, o podríamos decir que Márquez, salió victorioso de lo que fue este enfrentamiento. Luego vino lo que fue, podríamos decir que la Segunda Guerra, en 1851, el gobierno liberal de José Hilario López finalmente, podríamos que decir que legalizó lo que fue la abolición de la esclavitud, y esto por supuesto molestó a los terratenientes esclavistas. ¿A quién le va a gustar que le quiten, pues, a sus esclavos si uno está de acuerdo con esta ideología? Entre ellos Mario Espina Rodríguez, y entraron en conflicto con lo que es el gobierno, pero finalmente también salieron derrotados, es decir, nuevamente las fuerzas del gobierno ganaron esta Segunda Guerra. Luego también cabe resaltar, vale la pena resaltar la Guerra Magna, que se dio entre el 59 y el 62, donde hubo presuntos abusos electorales por parte del gobierno conservador de Ospina Rodríguez, y hubo un levantamiento por parte de Mosquera en el Cauca y la Confederación Granadina. Y esta guerra tiene relevancia puesto que fue la única insurrección del siglo ganada por los insurrectos, es decir, el gobierno perdió esta guerra. Y también se menciona lo que fue la guerra de las escuelas en 1876, una guerra de índole religiosa, pues se inspiró en un documento papal que hablaba de que el liberalismo era algo malo, era de las cosas más graves o errores cometidos por el mundo moderno. Y
pues al mismo tiempo las ideas liberales de imponer la educación pública gratuita y laica. Entonces hubo un conflicto entre las personas o los conservadores que querían, bueno, mantener la influencia de la religión en la educación, y los liberales que querían una educación laica. Se armó el conflicto, pero una vez más en esta ocasión perdieron las personas que estaban en contra del gobierno y el liberalismo siguió su predominio. Entonces, como pudimos escuchar, cada una de estas guerras tienen conflictos de intereses ideológicos entre dos partidos o dos bandos. Es aquí donde el autor nos hace una retroalimentación de lo que es el Partido Liberal o el movimiento liberal y el conservador. Entonces, donde se habla de que estos partidos básicamente se formalizaron o se hicieron distinguir en 1848 y 1849. Los conservadores como terratenientes, comerciantes, abogados, seguidos por los campesinos con mucho apoyo en Antioquia, Boyacá, Nariño, y los santanderistas que pasaron a ser los liberales. Pues hay una separación de la iglesia, ellos pretenden que la iglesia se separe del Estado, ese es básicamente uno de sus ejes más fuertes de pensamiento, seguidos por artesanos y esclavos liberados, y su apoyo más fuerte se da en las costas, en Santander y en Bogotá. Y se dice que se mantuvieron o se desencadenaron esos movimientos desde el 48 o el 49, pues antes de esto sí habían conflictos y habían encontrones, pero era tal vez una guerra de temperamentos, había muchos tibios donde no había una distinción muy clara entre ambos bandos. Y es aquí donde el autor también hace una analogía de que cada guerra civil, cada conflicto traía quizás una nueva constitución, o traía nuevos pensamientos, otras formas de querer dirigir el país. Entonces se ve que en varias ocasiones hubo muchos intentos de cambiar lo que fue la constitución, de tratar de cambiar el nombre del país, pues tuvo 6 nombres desde que se disolvió la Gran Colombia, la República de Colombia, el Estado de Nueva Granada, la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y otra vez la República de Colombia, donde tratando de cambiar el nombre se trató de hacer un cambio en la nación, pero pues, realmente se continuó paradójicamente en conflicto tras conflicto. Y bueno, con el desarrollo de lo como se mencionó al inicio de cada una de las guerras, continuaron los mandatos. Ya se hablaron de estos tiempos en guerras, pero también continuaron, por supuesto, los mandatos. En 1854 llegaría al poder Tomás Cipriano, un general conservador que se transformaría en liberal. Trató de hacer varias reformas, tenía bastantes iniciativas públicas, impulsos. Bueno, hizo la construcción de ferrocarriles enfocado en este desarrollo. Y posteriormente estuvo José Hilario López, del que ya se habló, lograría abolir lo que fue la esclavitud y se desembocó en una guerra, como ya se mencionó. Y es importante destacar que la mayoría de las ideas adoptadas por estos gobiernos vienen de lo que estaba pasando en Europa. El romanticismo, el liberalismo, el socialismo provenían de Inglaterra y Francia. Y de Inglaterra más que todo venía la dependencia o cómo íbamos a manejar la economía aquí en la nación. Entonces, como se pueden dar cuenta de lo que ha sido el desarrollo en ese periodo de tiempo, el predominio liberal duró bastante tiempo. Y en 1800 se intentaron hacer bastantes reformas y nuevas constituciones, como es el caso en 1863. Se redacta una nueva constitución en este año, y en esta pues el liberalismo le da un fuerte golpe a la iglesia. Mosquera, al estar al mando de lo que era el gobierno y el liberalismo, buscó expropiarle las tierras heredadas a las iglesias, pues hasta este momento las iglesias básicamente tomaban las tierras que dejaban los difuntos que eran fieles a la iglesia, si me hago entender. Entonces les quitó ese derecho en búsqueda de subastar estas tierras, de tener muchos ingresos, aumentar los recursos públicos para hacer obras, pagar deuda externa. Sin embargo, pues estas subastas y esto no terminó muy bien y todo terminó en manos de los más ricos de manera privada y no se pudo avanzar en el pago de la deuda externa o en las obras públicas. Entonces esta constitución del 63, también conocida como la Constitución de Río Negro, homogéneamente liberal, pues por los alcances que tuvo claramente contra la iglesia y con el objetivo principal de reducir el poder del Estado central y el poder ejecutivo, básicamente separaba tajantemente, qué pena,
a la Iglesia del Estado. Entonces era una carta laica totalmente. Por eso tuvo, bueno, una repercusión, más que repercusión, fue un hecho impactante y fuerte en el momento. Y posterior a esta carta, a esta nueva reforma de la Constitución, el poder del liberalismo radical continuó en su hegemonía y se estableció bajo el poder o bajo las manos del tolimense Manuel Murillo Toro, quien, pues, para sorpresa de bastantes era médico, ¿no? Y digamos que tradicionalmente estaba esto de que los abogados, sí, para el poder, y bueno, él era médico. Bueno, médico entre varias profesiones, ¿no? Y se denomina que empezó un periodo que se puede decir que era un periodo de paz. Comienzan a aparecer bancos en las ciudades más importantes de Bogotá, Cartagena, Medellín. La riqueza crece, excluyendo por supuesto alguna población de esclavos, nuevamente, o indígenas más que todo, quienes se empobrecieron más, pero generalizadamente la población creció, se duplicó por ende también pues la población y se empezaron a hacer puentes, vías, obras, ferrocarriles y bueno, esto también influyó en la deuda externa que se empezó a manejar de una mejor manera. Él estuvo en el poder entre el 64 y el 66 y nuevamente entre el 72 y el 74. Crecían las exportaciones y también se hizo la abolición del monopolio del tabaco. Por esto pues se habla de las exportaciones que crecieron libremente. Y bueno, hay una frase bastante icónica, yo creo que bastante que vale la pena resaltar del capítulo, y es que dice, sí bueno, muy bonito, pero 15 años de paz, Colombia es aburrida. Es decir, estamos como históricamente tan acostumbrados a la guerra, a los conflictos, que vaya, que está muy aburrida la vida, como que hace falta pelear. Y bueno, evidentemente después de los 15 años llegaron los problemas. Y pues como ya lo habíamos mencionado anteriormente, inicia lo que fue la guerra a las escuelas en el 1875, donde está la indignación de los pro iglesia, podemos decir, pues los liberales querían hacer la enseñanza gratuita, pero laica, entonces no estaban de acuerdo. Entonces los conservadores, que por supuesto estaban del lado de la iglesia, desataron una guerra muy sangrienta que perdieron. Sin embargo, pues generó varias divisiones en el Partido Liberal. Y bueno, finalmente esto se desenvuelve en que llega al poder Rafael Núñez bajo el título de liberal e independiente y él genera alianzas con conservadores y es elegido presidente por esta razón. Entonces hay una especie ahí de alianza entre los partidos. Y esto hace parte de lo que es la historia de Colombia y porque llegamos a lo que somos hoy. Entonces esto es más o menos el resumen bastante, diría yo, detallado de lo que fue este capítulo. Un capítulo que a título personal me parece muy interesante para entender lo que ha sido la historia de Colombia. Como recalqué la frase que dice, sí bueno, muy bonito, pero 15 años de paz, Colombia es aburrida. Somos una sociedad acostumbrada al conflicto, una sociedad que no está de acuerdo con, ok, tienes razón, pero mira, esta es mi opinión, no estamos de acuerdo en llegar a tener una negociación o un punto medio, sino que es o lo mío o es lo del otro. Y si es lo del otro, entonces nos agarramos. Eso es lo que ha sido básicamente la historia de Colombia. Y es también muy bueno entender de dónde proviene, cuáles son los cimientos. Todo el mundo ha escuchado que es la guerra entre el liberalismo y los conservadores, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo nacen? Porque los conservadores, básicamente su nombre lo dice, listo, están a favor de la iglesia, los liberales, entre muchas otras ideas, no están tan a favor, quizás no en contra de la iglesia, pero no están a favor de que el Estado vaya de la mano con la iglesia. Entonces me parece un texto bastante interesante para jóvenes y personas que quizás no comprenden y no saben las razones de las bases del conflicto de nuestra nación, de cómo se desarrolló el crecimiento de Colombia básicamente después de la guerra. Como entendemos, el libro empieza luego de la guerra de Libertador. Entonces, ¿qué pasó? Y vemos que, listo, nos independizamos, patria boba, pasamos la página y empieza este conflicto y empiezan las guerras y eso ha sido la historia de Colombia. Esperemos pues que esto se acabe. En este momento vemos que estamos bajo el gobierno de Gustavo Petro. Él, pues, un gobierno totalmente diferente de lo que era antes Uribe, de lo que fue Duque. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra sociedad, porque vemos que no hay puntos de negociación, sino es derecha o es izquierda. Porque quizás no sé si es que lo más importante es ayudar al país o lo más importante es que los niños y mi beneficio propio mande y predomine en el país.